Estamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3. En la tarde de este domingo, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, @Foco Político TV. Nosotros vamos a hablar un poco de política, análisis político. Este es un país que la política, la pelota siempre están en primera fila. Nos acompaña Pío Antonio Guerrero, analista político. Peguero, analista político nuestro. Vamos a pasar revista cómo anda el panorama. Gracias por estar aquí en el programa. ¿Cómo estás? Gracias a usted por invitarme. Qué bueno. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, hombre. Vamos a analizar el panorama político que se está configurando en República Dominicana. Tenemos ya en el 2028 torneo electoral. Por un lado vemos un PRM que está en el gobierno, pero a su vez los candidatos o los posibles aspirantes están en su labor proselitista interna, sus reuniones como lo permite la Junta. Vemos un PLD que también está en movimiento, vemos una Fuerza del Pueblo que también está bastante activa. ¿Qué tú vislumbras que ocurra de cara al 2028 en el escenario político dominicano? Mira, para 2028, se vislumbran dos posibilidades. Una posibilidad es que el PRM continúe en el poder en caso de que la oposición en República Dominicana no se reorganice, no se organice, no se unifique y deje de un lado lo que son la diatriba entre los principales líderes políticos dominicanos y se organicen, se unifiquen si es que realmente ellos quieren sacar al PRM de poder. Si no hay un consenso, si no hay una unificación entre los principales líderes políticos de la República Dominicana, llámese yo diría en estos momentos el principal líder opositor, que es el doctor Leonel Fernández, y el expresidente Danilo Medina, uno presidente de la Fuerza del Pueblo y el otro presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Si no hay una unificación entre ambas fuerzas políticas y entre otro partido político también llamado Los Emergentes, el PRM continuará en el poder, porque está en el poder y el poder, quien está en el poder, tiene todas las posibilidades de continuar en él, al menos que no haya un consenso, de que no haya una conciliación, una unificación entre los líderes opositores para sacarlo del poder. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Nicaragua en 1990, cuando para poder sacar al sandinismo del poder en ese entonces, la oposición tuvo que organizarse y constituir lo que se llamó la UNO, Unión Nacional Opositora, con Violeta Chamorro como candidata presidencial. Pero hay unas condiciones aquí en República Dominicana que la vimos en el torneo pasado, que hay una pelea, hay una lucha electoral, en términos electorales, por la segunda posición entre Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Después del resultado electoral, pues ganó, bueno, la Fuerza del Pueblo está en segunda posición y eso como que luce un poco difícil que el PLD apoye a la Fuerza del Pueblo en esa coyuntura, como fue difícil que en el torneo pasado la Fuerza del Pueblo apoyara al PLD que había quedado en segundo lugar. ¿Tú crees que de cara al 2028 de verdad se pueda producir un acercamiento entre los dos partidos de la oposición? Mira, lo más difícil que se veía en República Dominicana en los años 70, 80 y 90 fue un posible acercamiento entre los dos grandes líderes de ese entonces, que eran el presidente Joaquín Balaguer y el líder opositor, profesor Bosch, en ese entonces. Y ese acercamiento se dio con la conformación de lo que se conoce como el Frente Patriótico, que se da el domingo 3 de junio de 1996. ¿Esa fue una iniciativa del profesor Juan Bosch? No fue una iniciativa del profesor Bosch, porque el principal escollo, el principal obstáculo que tuvo el doctor José Francisco Peña Gómez para llegar a la presidencia, lo fue la presencia en el escenario político dominicano del doctor Joaquín Balaguer. ¿Pero tú crees que ese Frente Patriótico se dio por iniciativa del profesor Juan Bosch? No se dio por iniciativa de Bosch, porque incluso ya Bosch estaba disminuido. Entonces fue la cúpula del PLD de entonces, del PLD de entonces, con el Partido Reformista. Exacto. No fue iniciativa de Bosch, porque incluso yo entiendo que ya Bosch en ese entonces no tenía ni siquiera la capacidad para tomar una decisión de esa naturaleza. ¿Con quién tú crees que le va mejor al PRM en el 2028 para tratar de retener el poder? ¿Con quién le iría mejor? ¿Candidato o candidata tú crees le iría mejor? Sí. Bueno, yo entiendo que al Partido Revolucionario Moderno le iría mejor con un PLD.
¿Por qué? Por todos nosotros... Pero llevando ellos a qué candidato o a qué candidata. Mira, se vislumbra que en el PLD... El PRM. En el PRM. Sí. No, en el PRM hay varios candidatos posibles. Okay. Está David Collado, Carolina Mejía, Yayo San Lobatón, Wellington Arnott. Yo diría... ¿Con cuál de ellos tú crees que al PRM le va mejor en el 2028? Con David Collado. Con David Collado. Sí, le va ¿Por mejor. qué? Le va mejor porque David Collado está apoyado por la cúpula empresarial de la República Dominicana. Eso no es un secreto para nadie. ¿Y él ha logrado conexión con el pueblo, tú crees? No ha logrado esa conexión con el pueblo, porque David Collado es un candidato o es un hombre de la élite de la República Dominicana. Es decir, él no ha bajado a la base. ¿Quién ha bajado más a la base? Carolina Mejía. Es decir, al PRM yo entiendo que le iría mejor con David Collado por el gran apoyo financiero que tendría de las grandes cúpulas empresariales de la República Dominicana, pero por un lado está el caso de Carolina Mejía, que le iría mejor porque Carolina Mejía ha conectado más con la base del partido. Entonces, ¿cuál de los dos debería ir? Mira, como candidato? yo entiendo, entendiéndolo así, Carolina Mejía le convendría más al Partido Revolucionario Moderno. ¿Tú crees? Porque es que la base del partido es que vota. La base del partido, los dirigentes... Hay que dividir el proceso interno que van ellos ahora. Yo me refiero en un proceso electoral a nivel nacional. En un proceso electoral a nivel nacional hay dos coyunturas que hay que analizar. Primero, por un lado, está David Collado, que es apoyado por la cúpula empresarial de la República Dominicana, pero es un candidato que no ha conectado con la base del partido. Pero tiene méritos. Claro, tiene su mérito, tiene su mérito propio. Y por otro lado está Carolina Mejía, que es una mujer que ha bajado a la base del partido. Sí. Es decir, tiene más apoyo en la base del Partido de la Liberación Dominicana, el Revolucionario Moderno. Si a ti te tocara recomendarle al PRM un candidato o una candidata, ¿a quién tú le recomendarías? Yo les recomendaría al PRM, sinceramente, a Carolina Mejía. Yo particularmente. ¿Y tú crees entonces que Carolina tendrá el chance de lograr el posicionamiento que tiene un David Collado hoy en las encuestas? Yo entiendo que ella podría hacerlo. Yo entiendo que sí. Ella podría, conectando con la base del partido, y si es apoyada por una gran parte de la membresía del PRM, ella puede conectar y podría dar una sorpresa en República Dominicana. ¿Y en la Fuerza del Pueblo? ¿Tú crees que la Fuerza del Pueblo debe ir con Leonel o debe irse con Omar? Todavía entiendo que Leonel Fernández es el líder de la Fuerza del Pueblo. ¿Pero qué tú crees? ¿Que el torneo electoral debe ir con él o con Omar? No, con Leonel. Entiendo que debe ir con Leonel, aunque Omar es el político mejor valorado que tiene República Dominicana en estos momentos. Las encuestas dicen eso, que inclusive él supera a la valoración de un Leonel Fernández. Claro que entonces, la supera. ¿por qué no aprovechar la Fuerza del Pueblo esa condición? Mira, dentro de la Fuerza del Pueblo hay muchos casos, y yo te lo digo porque hace unos días tuve una reunión con el líder y se dan algunos casos, y el primero, que hay muchos altos dirigentes de la Fuerza del Pueblo que todavía no ven a Omar Fernández como presidente de la República debido a su juventud. Cosa que yo ahí estoy un poquito, tengo mi reserva, porque independientemente de todo, en el mundo hay una tendencia ya en que gobiernen los hombres y las mujeres jóvenes. O si no, mire el caso de Costa Rica. La presidenta Laura lo que tiene son 39 años. Es decir, hay una tendencia que los hombres y mujeres jóvenes son quienes gobiernen en los distintos países del mundo. Es decir, no creo que sea por su juventud. Puede ser por su inexperiencia, pero no por su juventud. Pero hay muchos altos dirigentes de la Fuerza del Pueblo que lo ven todavía por su juventud, como que su oportunidad todavía no ha llegado. Pero tú no crees que un presidente Fernández, 3 veces presidente, más de 5 ocasiones candidato presidencial, tiene su hijo que las encuestas lo proyectan inclusive por encima de él? ¿Tú no crees que llegó el momento que Leonel Fernández transfiera todo eso y le pase la antorcha a su hijo y se coloque él detrás de su hijo para usarlo? Hay algo que una de las cosas que yo lo crea, pero una es que yo lo crea, otra es la realidad que se da políticamente dentro de la Fuerza del Pueblo. ¿Lo traen también a Omar dentro de la Fuerza del Pueblo? Sí. ¿Lo quieren? Lo quieren dentro de la Fuerza del Pueblo, que lo quieren, pero todavía Leonel Fernández conserva ese liderazgo fuerte dentro de esa organización. ¿Y en el PLD, cómo tú ves el panorama? Gonzalo Castillo, Francisco Javier, Abel Martínez, Margarita. Gonzalo Castillo. Incluso, fíjate, que hay un punto importante, si tú has observado lo que ha sido el panorama político después de que Gonzalo Castillo
saliera al ruedo dentro del PLD, el PLD ha tenido un repunte. Tuvo un repunte extraordinario dentro de lo que es el favoritismo de los electores dominicanos. ¿Por qué? Porque yo ven a Gonzalo Castillo como el candidato de mayor arraigo y un hombre que tiene una vasta experiencia de Estado. Aunque muchos le llaman el penco, muchos le dicen muchísimas cosas, pero no. Gonzalo Castillo es un hombre que ha sido exitoso dentro de su empresa, ha sido un empresario muy exitoso, y muchos dicen que Gonzalo Castillo es el hombre que podría tomar las riendas del poder en República Dominicana y lograr grandes cosas en este país. Pero ¿tú crees que el mismo Gonzalo Castillo, estando el PLD en el poder, que ahora estando el PLD en la oposición, donde él tendría que enfrentarse a una serie de situaciones que pudieran de alguna manera pues afectar la fortaleza de su candidatura? Mira, recuerda que el candidato no va solo, el candidato tiene asesores. Y entiendo que aunque Gonzalo Castillo tenga algunas limitaciones, incluso hasta en su discurso, pero sí yo entiendo que con una buena asesoría... ¿Hay tiempo para eso? Sí, hay tiempo. Con una buena asesoría, Gonzalo Castillo entiendo que puede ser un líder de alta importancia, no solamente dentro del PLD, sino en República Dominicana. Las encuestas están marcando un escenario de segunda vuelta. Sí, claro. Entonces, ¿qué tú crees que pasaría? ¿Quién se quedaría? ¿Quién lograría retener o alcanzar el poder en el 2028? Es un escenario de tercera vuelta donde los tres partidos tienen casi la misma fortaleza. Mira, yo entiendo que la oposición podría poder alcanzar el poder. ¿Por qué? Porque imagínate, yo entiendo que ¿Pero si... con quién? ¿Encabezándolo quién? ¿Encabezándolo quién? Encabezándolo el partido que tome el segundo lugar. En segundo lugar, por ejemplo, si el PRM quedaría, si queda en primer lugar el PRM, la Fuerza del Pueblo en segundo lugar, yo entiendo que quien tome el tercer lugar debía de apoyar sin reserva, si es que quieren realmente llegar al poder, a quien quedó en segundo lugar. ¿Y tú crees que entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, quién queda en segundo lugar? Yo entiendo que todavía es muy temprano. Estamos apenas en el sexto mes de 2026, casi a mitad de año. Entiendo que hay que dar un poquito más de tiempo a ver qué pasa, pero yo entiendo que si el escenario político sigue como va, y sigue la Fuerza del Pueblo en desbandada, como ha estado en los últimos días, sí, entiendo que el PLD podría quedar en un segundo lugar en el próximo torneo electoral, al menos que no haya un repunte de la Fuerza del Pueblo. ¿Y cómo tú ves lo que acaba de ocurrir de cara a la fortaleza del PRM en el poder, la aprobación de una reforma tributaria para fortalecer las recaudaciones del Estado, entre otras cosas? ¿Tú crees que esto no va a favorecer aún más a que el PRM pueda tener estos dos años que le quedan, terminar de mejor manera? Mira, hay dos cosas que van a desfavorecer al PRM, que es posible que lo saquen del poder. Primero, la aplicación de la llamada Ley Mordaza, que está dentro de uno de los artículos del Código Penal, que se entrará en vigencia el próximo 6 de agosto, y esta aplicación de lo que es una reforma fiscal, porque es una reforma fiscal disfrazada, para recaudar... Pero recibió el apoyo de la mayoría. Del Senado, del Congreso. Recibió la mayoría de apoyo de los sectores productivos del país. Ajá. Recibió el apoyo de la mayoría de los sectores sociales. Y apenas la oposición... El planteamiento de un Leonel Fernández, de que se devuelva el proyecto, de Francisco Javier García, pero más nada. Mira, yo creo que esa reforma fiscal para recaudar esos 60.000 millones será un punto de inflexión en contra de la permanencia del PRM en el poder. ¿Y no fue equitativa esa reforma? No creo que no. 60.000 millones, pero equitativa. ¿Pero equitativa para quién? No, equitativa en el sentido de que no está afectando como se pensaba a la que no va a afectar a la clase media, que no va a afectar a los sectores productivos, que no va a afectar a la clase baja. Así es. Ahora, vamos a ver si realmente eso es una realidad, valga la redundancia, en los próximos días. ¿Tú no tienes expectativas de que...? No. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan pesimista? No soy pesimista, soy realista. Cuando tú analices el escenario político, económico y social de la República Dominicana y tú lo analizas con los pies puestos sobre la tierra de manera imparcial, tú te das cuenta que realmente el panorama
que está presentando el Partido Revolucionario Moderno en el poder es sombrío para la República Dominicana, porque no han dado pie con bola. No han dado pie con bola en la solución de los principales problemas que aquejan a la población dominicana en estos momentos. Pío, muchas gracias por esta conversación. Encantado. Bueno, Pío, Antonio Peguero ha estado con nosotros aquí en Foco Político. Vamos a otra pausa comercial, pero tenemos todavía mucho más contenido.